Hola, estamos otra vez con nuestro estudio de Santiago. Seguimos con la meta de ser hacedores de la palabra. Estamos ya en la sesión 10 de nuestra serie. Para esto, para seguir con esta meta, debemos no solo desechar el favoritismo y reconocerlo como pecado contra Dios, sino buscar activamente seguir la ley de la libertad. Vamos a ver cómo Santiago nos ayuda en estos pasos. Ahora leamos nuestro texto de Santiago capítulo 2, versículos 5 al 13. Vamos a coger un pedazo un poco más grande esta vez y hemos escogido utilizar la versión NBLA, la nueva Biblia latinoamericana, por su claridad, su fidelidad al texto original y por qué no decirlo, para variar. Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real, la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Otra vez, preguntamos, ¿qué observamos? Porque queremos que el texto mismo nos hable. Este es el método inductivo. No meter significado, sino sacar el significado. Entonces vemos que seguimos con el tema de la parcialidad, pero ahora buscando cómo se aplica y cuál es el resultado que Dios desea. Santiago reconoce esta necesidad de escuchar bien lo que les va a decir a sus destinatarios. Nosotros también debemos prestar atención. Otra vez hay 3 puntos que quisiera recalcar de este texto. Primeramente, despreciar al pobre es una afrenta a Dios. Es el rico que los persigue y blasfema el nombre del Señor. En segundo lugar, la ley real nos demanda amar al prójimo como a nosotros mismos. Y violar la ley en un solo punto es quebrantarla en su totalidad. La parcialidad, entonces, sí es un pecado directo contra Dios. Y finalmente, la ley de la libertad es donde la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, regresamos a este tema de la parcialidad. Hay que escuchar con atención por la seriedad del asunto, dice Santiago. Les confieso que todavía no resuelvo la controversia personal sobre cuál de los verbos es el más intencional, el que demanda la voluntad directa. ¿Es oír o es escuchar? ¿Es escuchar o es oír? Me parece, y tengo que decir que solo es un sospecho, que en el lenguaje antiguo era el oír y que en la actualidad es el escuchar. Por eso leemos en la Reina Valera, hermanos míos amados, oíd, mientras que en todas las versiones más modernas se ha optado por el imperativo escuchad o escuchen. No decimos todos, oye, cuando queremos llamarle la atención de alguien desconocido. Hasta la fecha, en las cortes inglesas y norteamericanas se utiliza la expresión del normando
el francés antiguo, oyes, oyes, oyes. Es el llamado que demanda interés y respeto, como oíd. Pero hoy día, cuando se trata de pedir la atención de un ser querido, no es escúchame, querido. Sea como fuere, el hecho es que se trata de algo importante. No solo es la habilidad o la capacidad de oír, sino la decisión de escuchar con interés. Escuchemos entonces lo que Santiago nos dice. En primer lugar, el favoritismo desprecia al pobre y es una afrenta a Dios. Lo vemos en Santiago 2, versículo 6. No hay duda que Dios tiene un lugar muy especial en su corazón para los pobres. Dice Santiago, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? La vez pasada entablamos el tema con la posibilidad de favorecer a un rico simplemente por ser rico, especialmente en casos de juicio. Pero ahora Santiago nos dirige el pensamiento directamente hacia el pobre y llama la atención de sus oyentes con la clara acusación de despreciar a quienes Dios ha bendecido. Las escrituras del Antiguo Testamento están llenos de referencias a los pobres, el interés que les tiene Dios. Santiago ya nos ha dicho que buscar visitar a los huérfanos y a las viudas en su sufrimiento es una parte muy importante en nuestra adoración al Señor. No lo debemos de olvidar. Además, el apóstol les recuerda a los destinatarios que son los ricos que los estaban persiguiendo en el mundo. ¿Por qué entonces favorecer al rico? Parece ilógico y de verdad algo antagónico a la voluntad de Dios. No es que Dios quiere dejar al pobre en su pobreza, no, hermanos, sino que lo quiere bendecir con la riqueza verdadera. La riqueza de este mundo es una riqueza que pasará, ¿verdad? Pero la que da el Señor durará para siempre. Es el pobre que presenta la imagen más correcta de la dependencia total en Dios. El rico depende de su fuerza financiera y política, pero es el pobre que tiene que depender solo de Dios. En segundo lugar, vemos que la ley real nos demanda amar al prójimo. La Reina Valera ha optado por la ley suprema como expresión, pero más literal es la NBLA, la Nueva Biblia Latinoamericana. Ley real, o sea, la ley del rey. Es la ley de nuestro Rey Jesús y nos demanda el amor fraternal. ¿Te has fijado? Amar al prójimo tal como amamos a nosotros mismos. Esto es lo que satisface la ley real. Como protegemos a nuestra propia vida y todo lo nuestro. Como valoramos la vida propia, como buscamos el bien propio, como defendemos los derechos propios, como buscamos avanzar los proyectos nuestros. Así es como debemos amar al prójimo. Lo siento mucho, pero la orden no es amarnos a nosotros primero para poder amar al prójimo, sino que de la misma manera como es natural buscar la seguridad, la felicidad y la protección de lo nuestro, así debemos tener la misma actitud hacia el prójimo. Y favorecer al rico abusador no es una reflexión de ese tipo de amor. Nos recuerda que violar la ley en un solo punto es quebrantarla en su totalidad. Esto en realidad era un dicho de los rabinos judíos, pero también algunos de ellos decían que si uno tan solo observaba una ley, entonces era como si guardara la ley total. Santiago nos dice, no, es al contrario. Demostrar una parcialidad que de hecho desprecia al pobre, entonces es un pecado directo en contra de Dios. Porque la ley es una unidad y entonces quebrantar una parte de esa ley es quebrantar toda la ley. El punto del argumento es que amar al prójimo y cumplir con ese mandamiento es bueno y hace bien,
pero se cancela si al mismo tiempo somos culpables del favoritismo. Denigrar al pobre, mostrar parcialidad, son igualmente violaciones de la ley de nuestro gran rey, como lo es la falta del amor. Santiago menciona los dos mandamientos de no matar y de no cometer adulterio, pero en realidad pudiera haber mencionado cualquier mandamiento. No podemos justificarnos como mejores que otros simplemente porque nuestra falta no es tan seria como la falta de otros. Pero luego nos da el punto final del argumento. Algo tan importante para nuestras vidas que debemos de entenderlo bien. La ley de la libertad es donde triunfa la misericordia. Por un lado, decimos que ya no estamos bajo la ley mosaica, que estamos bajo la gracia. Y que bueno, gracias a Dios por eso. Pero Santiago nos recuerda que la ley de Cristo, la ley de la libertad, es la ley de nuestro gran rey. Y es a esa ley que tendremos que rendir cuentas. Esta ley real, la ley de la libertad. Y las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo nos libera no solo del castigo por el pecado, sino de su poder mismo. Rendiremos cuentas a esta ley que no solo demanda acatar y obedecer, sino de demostrar el mismo espíritu de misericordia. Y al final es la misericordia que triunfa sobre el juicio. ¿En qué sentido? Regresemos al pasaje ahora de la Reina Valera, versículos 12 y 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nos recuerda que el Señor nos dice a través del profeta en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios. Y Miqueas 6:8, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y claro, las palabras de nuestro Señor mismo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la ley de la libertad. La gracia del Señor operando en nosotros en un sentido mucho más eficiente, más poderosa y más exigente que la ley mosaica, más severa que la justicia de los fariseos, porque en la libertad que nos da en la sangre que purifica de todo pecado, también nos otorga el poder de vivir, de capacitarnos para obrar según su voluntad. La misericordia que se expresa sin favoritismo, sin despreciar a nadie y sin prejuicio. Ojalá podamos ejercer la fe como para vivir en esa libertad, hermanos. Claro que Santiago tendrá mucho que decirnos acerca de esa relación entre la fe y las obras, ¿verdad que sí? En las siguientes sesiones vamos a descubrir más de esta preciosa carta. Padre amado, te damos muchas gracias, que estamos bajo nuestro gran Rey, que nos ama también con una misericordia que Él busca que podamos nosotros también compartir con otros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Escuchemos lo que tú nos dices, Señor, para no ser tan solo oidores. Gracias. Gracias por enseñarnos, por dirigirnos en esta verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima sesión. Bendiciones, mis hermanos.